Hola chicos, buenos días. Les hablo una vez más su Miss Eileen Coronel. El día de hoy vamos a hacer un tema muy bonito porque nos ayuda a contar nuestras experiencias personales. ¿Ustedes en su vida diaria les ha pasado algún evento gracioso o chistoso? De eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. El tema que nos toca se llama la anécdota, ¿sí? El propósito de la clase es conocer el significado de la anécdota y también sus características y conocer los pasos a seguir y así pues redactar nuestras propias anécdotas, ¿sí? Primero, para esto veremos qué cosa es la anécdota. La anécdota es un relato corto, o sea, de poca extensión, sobre algún acontecimiento curioso o divertido que nos pasa en la vida diaria. Es un cuento corto que narra un incidente interesante o entretenido. Es una narración breve con un suceso curioso, ¿sí? Y es algo que nos puede haber pasado a nosotros mismos o a otras personas, ¿sí? Ya sean nuestros seres queridos, nuestros amigos o alguna persona que hayamos visto quizás cruzando la calle o en el supermercado, ¿sí? Entonces, sigamos. ¿Cuáles son los elementos de la anécdota? Tenemos el planeamiento. Se puede iniciar mencionando la razón por la que sucedió el hecho. El nudo o desarrollo. Relata los hechos en orden cronológico, es decir, paso a paso, incluyendo el desarrollo del problema. Y el final o desenlace es el cierre del problema, cómo se solucionó y qué es lo que sucedió al final. Sí, chicos, recuerden esos tres elementos, esas tres partes o elementos de la anécdota. ¿Sí? Veamos, ¿cuáles son las características? Primero, la anécdota se basa en hechos reales, no son ficticios, son cosas que nos pasan en nuestra vida diaria. Genera empatía, es decir, genera entendimiento frente a la otra persona. Normalmente es empleada en conversaciones, normalmente se utiliza para contar, para relatar o para narrar. Puede adoptar la forma de un texto escrito, o sea, un texto narrativo. Es breve y pues tiene que ir en orden secuencial. Veamos una vez más. Tenemos las características, que es narrativa, es decir, que se escribe de forma breve. Es breve, tiene que ser algo interesante y conciso. Debe ser contada con histrionismo. ¿Qué cosa significa eso? Eso significa que debe irse contando las partes más importantes, o sea, las más sobresalientes, las más resaltantes. Y tiene que ir en orden cronológico, es decir, secuencial. Sí, chicos, no se olviden de esas 4 características que son muy importantes para hacer o redactar nuestra anécdota. Veamos, ¿cuál es el propósito de la anécdota? Las anécdotas no son chistes. Su principal propósito es poder ayudarnos a entender lo que le ha pasado a una persona. Tenemos que formar un rasgo en particular de un personaje y del funcionamiento del mismo. ¿Sí, chicos? Aquí tenemos que recalcar muy bien lo que hace el personaje, en qué situación estaba y sobre todo qué es lo que estaba sucediendo. Recordemos, un propósito muy importante es dar a conocer esta redacción o esta anécdota a otra persona, ¿sí? Veamos lo siguiente. ¿Cómo se redacta? Lo primero que debemos hacer es comenzar con expresiones temporales para orientar al receptor el marco, es decir, el inicio. Por ejemplo, un día, érase una vez, hace muchos años, la anterior noche, la otra noche, el otro día. Tenemos que empezar diciendo ese tipo de expresiones. Después, introducir expresiones que marquen la linealidad temporal de los hechos. Por ejemplo, ¿no? Si lo que estás contando se te ocurrió a ti, deberías contarlo en primera persona. Es decir, yo. A mí me pasó. Yo lo pasé. Primera persona. Si estás contando lo que sucedió a otra persona, vamos a pues relatarlo en tercera persona. Es decir, él o ella. A ella le pasó, a Luisa le pasó, a Ángel le pasó. ¿Sí? Después, tratar de emplear verbos de acción y movimiento. No te entretengas con descripciones minuciosas. ¿Qué son verbos de acción?
él estaba haciendo, él estuvo haciendo, ¿sí? Debemos dar a conocer dónde ocurrieron los hechos y distribuirlos en 3 párrafos para que formen parte de los 3 elementos. No se olviden, inicio, nudo y desenlace. ¿Sí, chicos? Ejemplo. Confundido al ver doble a su padre. Cuando apenas tenía 2 años, estaba sentado en el jardín de mi casa y de repente se acercó mi padre. Lo abracé con muchas ganas, pero de repente apareció por segunda vez mi padre. No sabía lo que estaba pasando y ante eso me puse a llorar. Pero al final resulta que era el gemelo de mi padre. Entonces esa es una anécdota que está contando una persona, está contándose en primera persona lo que le había pasado a él. ¿Sí? Entonces las anécdotas son muy fáciles de contar porque son cosas que nos pasan diariamente. No se vayan a olvidar. ¿Sí? En conclusión, ¿cuál es la función principal de una anécdota? Es contar una realidad tal como sucedió. Recordemos que es real, no es ficticia, añadiendo el valor de los gestos, las expresiones, lo que le pasó a los protagonistas, quizás expresiones de asombro como ¡oh! Le pasó algo, o ¡ah! Estaba muy feliz, o se puso a llorar. Todas esas expresiones son muy importantes redactarlas y recordarlas para poder contar nuestra anécdota. Muy bien, ahora que ya conocemos estas cosas de la anécdota, nos toca redactar nuestra propia anécdota. ¿Sí, chicos? Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase. Atentos a lo que les voy a decir después. Chao, chicos. Gracias.